de la mañana regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Es el momento del panel de conversación. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, jefe de carrera, ¿no? De la carrera de Ciencia Política, del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública. Mario Herrera, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. John Enríquez, subdirector de Faro UDD, también académico de esa universidad. John, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Monse, todo muy bien por acá. Aprovecho de saludar al profesor Herrera y entiendo que Patricio no se puede conectar hoy día porque tenía otros compromisos, según escuché en una entrevista previa. Así es, labores de la dirección de la radio. Estoy entre profesores aquí en esta mañana y quiero partir con, si les parece, con el tema de seguridad que ha generado una disputa interna en el oficialismo, no como ha ocurrido otras veces, ¿no? Que es la oposición la que sale a criticar duramente al gobierno. En este caso ha habido más fuego amigo. Lo inició la senadora Bodanovich, más allá que ayer igual matizó un poco sus dichos respecto de el liderazgo del presidente Boric y bueno, se ganó varias críticas de la ministra Toá. Ha trascendido también la molestia dentro del propio gobierno respecto de estas críticas y se da en un contexto, Mario, que es previo a las elecciones, ¿no? Por lo tanto, las inquietudes de la senadora Bodanovich, más allá que pueden no haber sido la forma ni el momento, lo hizo en Radio Cooperativa, ¿no? Podría uno considerarlas también plausibles, ¿no? Esta preocupación, esta inquietud que esto vaya a tener un efecto electoral. Anoche hubo 3 nuevos homicidios, ¿no? Además de los 9 que hubo el fin de semana largo. Esto preocupa a la gente, inquieta, genera temor. Y bueno, podría tener un efecto también en las elecciones de octubre. ¿Cómo ves ese escenario? Sí, no, esto va a tener un efecto en las elecciones. Este es el principal tema que le preocupa a los chilenos, es la principal prioridad y lo ha sido históricamente desde el año 90 en adelante, pero ahora ocupa un lugar más importante. Y ocupa un lugar más importante porque además la agenda mediática está en torno a este tipo de temas. Y esto ocurre además una semana después de que el presidente hiciera el lanzamiento de este plan que contemplaba más presencia policial, que involucró 200 detenidos, o sea, que tuvo un éxito en términos de números en el momento, pero que viendo las cifras del fin de semana y viendo las cifras de la semana, todos estos casos que son noticiosos, que tienen impacto mediático, por supuesto que tiene una influencia. No es la primera vez, además, que la senadora Bodanovich hace este tipo de críticas. Es bien buena para hacer esta especie de fuego amigo dentro de la coalición. Y es principalmente por el nervio que generan las elecciones municipales. Si este tema es prioridad para los ciudadanos, si es un tema en el que además los candidatos a alcalde tienen que tener algún tipo de pronunciamiento y los alcaldes que tienen en este momento el cargo tienen que dar también una rendición de cuentas respecto a qué cosas pueden hacer ellos en materia de seguridad. Sabemos que de todas formas, bajo la ley son limitadas las capacidades que ellos tienen, pero sí tienen ciertas responsabilidades en torno a eso, y el susto, el miedo ahí es que hay un efecto de contagio de los malos resultados en términos de delincuencia con la elección municipal, que esto contamine hacia las candidaturas, además que en este momento son vistas como las que más corren riesgo, que son precisamente además en las comunas donde aparecen este tipo de casos. Entonces genera un problema para el gobierno, y es la primera vez que no tenemos esta disputa entre socialismo democrático versus Frente Amplio, sino que más bien es Toá del socialismo democrático peleando con alguien del mismo socialismo democrático, pero una Toá que está cada vez más empujada hacia defender al presidente, hacia el sector del Frente Amplio. Y eso la pone en una posición complicada. Si ella quiere tener aspiraciones que sean aspiraciones presidenciales, tiene que ir a buscar al socialismo democrático más que ir a buscar la defensa del gobierno. Sí, ahí, John, bueno, está el factor electoral que mencionamos, pero también respecto de la situación de seguridad, de la crisis, ¿no? Como se ha llamado, sabemos que las soluciones son de cocción lenta, ¿no? Son de largo plazo. El gobierno ha implementado una serie de iniciativas, el plan Calle Sin Violencia, que ahora se amplió a toda la región metropolitana, nuevos carabineros, en fin, y vamos a ver resultados probablemente de esto en un mediano plazo. Pero de todas maneras, y también en la lógica de lo que dice la senadora Bodanovich, no queremos más reuniones, queremos acciones, ¿no? Y que el presidente ojalá encabece una estrategia. ¿Cómo ves tú eso, no? Porque hay una percepción, más allá de las cifras, que
se han mantenido o incluso no son peores en relación al año pasado, lo que no quiere decir que sean buenas, pero desde el punto de vista comunicacional, de la sensación que hay respecto de la inseguridad, ¿tú ves que el gobierno ha hecho suficiente de dar señales o crees que se podría hacer algo más? A ver, se me cortó un momento la conexión, pero creo haber entendido la idea del comentario que planteaba Montserrat. Yo creo que efectivamente el gobierno ha reconocido justamente que esta es una crisis que requiere esfuerzos que son múltiples y crecientes, y por eso mismo ha dado tanto énfasis, en primer término, con el primer fast track legislativo en materia de seguridad y también en materia de la importancia que tiene la infraestructura, contar con capacidades humanas suficientes para poder hacer frente a la crisis, y el desafío que viene yo creo que va a ser, junto con una evaluación rigurosa de cómo ha estado funcionando el plan Calle Sin Violencia, que a nivel nacional efectivamente ha disminuido, pero muy marginalmente, los delitos, al menos a un año de su implementación. En la macrozona del Biobío y en la zona sur no ha ocurrido aquello, se han aumentado los delitos violentos. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, a propósito de la tramitación de la ley de presupuesto, y vamos a ver si es que el Ejecutivo se hace cargo, en definitiva, de cuáles son consistentemente las tres prioridades ciudadanas que se manifiestan en las encuestas, que son seguridad, que por lejos suele escaparse respecto a las preferencias ciudadanas, economía y también migración. ¿Y por qué digo esto? Porque no mucho tiempo más, en septiembre se inicia la tramitación de la ley de presupuesto, y hay mucha gente dentro del oficialismo que cree que el oficialismo ha dejado de plantear sus temas con los que se siente más cómodos, o aquellos que los llevaron justamente a ser elegidos presidente de la República o gobierno. Entonces vamos a ver justamente qué pasa en la partida del Ministerio del Interior, si hay más recursos o no, qué otra partida eventualmente se ve afectada, porque lo que sabemos, y yo enseño Derecho Económico en la universidad, siempre lo repito como un mantra, nuestros recursos son por definición limitados y nuestras necesidades son múltiples. Entonces siempre hay que elegir dónde queremos priorizar en función de las expectativas. A mí en particular lo que me preocupa es el escaso avance que ha tenido el fast track legislativo número 2, entre comillas, donde hoy día venía una nota de prensa, hay 15 proyectos todavía que están en primer trámite, por lo tanto uno podría decir que poco tiene fast track, y dentro de ellos además hay 9 que no tienen urgencia al presidente de la República. Yo sé, y el profesor Herrera lo sabe mucho mejor que yo, que hoy día las urgencias legislativas pueden ser más testimoniales que eficaces, pero aún así, si es que el Ejecutivo considera justamente que el tema legislativo en materia de seguridad es muy relevante, llama al menos profundamente la atención que 9 de estos proyectos no cuenten con urgencia de ningún tipo. Y al mismo tiempo, cuando uno hace doble clic en las iniciativas que se han aprobado, que yo creo que hay avances importantes en algunas que se han aprobado y que en el mediano plazo seguramente se van a ver los resultados de aquello, hay algunas que todavía no se han aprobado que son indispensables para abordar esta materia, como el tema de la RUF, el Ministerio de Seguridad, la Defensoría de las Víctimas, la Ley de Inteligencia, tanto en su faceta civil como en su faceta económica, y desde luego esto yo creo que va a tener un impacto electoral en octubre, pero sobre todo a la ministra Toá se le va a juzgar si es que pudo o no mover la aguja en materia de seguridad, y no solamente contener esta escalada de violencia y de crimen organizado. Sí, ahí, bueno, el Mercurio trae justamente lo que plantea Yona, esta radiografía, la agenda priorizada número 2, donde señala justamente estos 15 proyectos en primer trámite. Hay algunos bien importantes, la Fiscalía Supraterritorial, la iniciativa que prohíbe el porte y tenencia de armas de fuego en jóvenes, en fin, hay varios proyectos que son fundamentales, más los que mencionaba al final, que varios de ellos son mensajes, ¿no?, del Ejecutivo. ¿Cómo ves el avance de la agenda legislativa? Hay proyectos que están las reglas del uso de la fuerza, que es una iniciativa fundamental. Ustedes se acordarán cuando ocurrió lo de los 3 carabineros en Cañete, se le puso urgencia a algunos proyectos, entre ellos estaban las reglas de uso de la fuerza, y la verdad es que ha avanzado poco y nada. Eso por un lado, Mario, y por otro lo que le preguntaba yo también de una señal comunicacional, ¿no? A propósito de ese mismo hecho de los carabineros en Cañete, muchos se acuerdan de esa puesta en escena del presidente con los presidentes de la Cámara, del Senado, la Fiscalía, parlamentarios de oposición, ¿no? Esta señal de unidad frente al crimen organizado.
que se diluyó rápidamente, ¿no? Quizás falta algo de esa magnitud, ¿no? Una convocatoria, un acuerdo, más allá de lo que ocurra en sede parlamentaria. ¿Cómo lo ves, Mario? Sí, con respecto a la primera parte, efectivamente John tiene razón con respecto a lo de las urgencias. Las urgencias al final en este sistema que es hiperpresidencialista en el papel, pero que en la realidad no es tan hiperpresidencialista, pasa porque las urgencias son al final un mecanismo para acelerar o para detener ciertos proyectos, para ponerlos en primer lugar o para ponerlos en el último. Y al final hay muchas veces que desde el punto de vista quizás más simbólico se dice, le pusimos urgencia simple a este proyecto. Y urgencia simple en la práctica significa que queda al final de la lista porque hay proyectos con suma urgencia que van hacia adelante. Entonces, si es que el Ejecutivo no le ha puesto esa urgencia, no necesariamente es porque no piense que el tema sea relevante, sino que más bien porque no tiene los votos. Y eso es más complicado incluso que no piense que el tema sea relevante. Y ahí hay una negociación detrás que tiene que llevar a cabo Elizalde. Hay proyectos de ley que, como tú dices, el reglamento del uso de la fuerza, infraestructura crítica, etcétera, que llevan mucho tiempo en discusión, que llevan mucho tiempo. El Ministerio de Seguridad ya lleva varios gobiernos también. Varios gobiernos, varias campañas, varios programas además presidenciales en los cuales se ha discutido sobre esto. Y efectivamente el problema del rol que tiene que desempeñar en este momento Toá es que tiene que desempeñar este doble rol de ser jefa de gabinete y al mismo tiempo de tener esta figura de la delincuencia, y se la juzga por las dos, porque son dos posturas que son difíciles. Es una postura que tiene que defender a un presidente que todavía sigue siendo minoritario en términos de aprobación, minoritario en el Congreso, y a la vez hacerse cargo de un tema prioritario que conflictúa a su sector. O sea, estar en los zapatos de Toá en este momento y tratar de ser candidata, que es difícil, o sea, es difícil en ese contexto, sobre todo si tienes un cargo que no tiene que dar buenas noticias, tiene que hablar de política y tiene que hablar de seguridad, que son los dos temas que más complican al gobierno. Y con respecto a lo segundo, en términos de, y ahí voy a recoger algo que hacías en la pregunta anterior, que es el tema de las percepciones. Porque muchas veces como que se ningunea el tema de las percepciones y se ve como algo subjetivo, y la misma ministra Toá en algún momento lo hizo en una frase bien poco afortunada diciendo que esto eran percepciones, eran ideas. Pero la verdad es que la percepción igual te revela algo. O sea, la tasa de delitos, aunque sea el dato duro, no es el indicador, el único indicador que te permite medir la delincuencia. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que cuando el crimen organizado coopta un cierto sector, coopta un lugar, ese crimen organizado inhibe que se cometan otros delitos, porque de alguna forma es su territorio y ellos lo protegen, evitan que otro tipo de delincuente entre. Entonces, el dato objetivo, el delito, el informe que además que se presentó ayer, que decía cuánto ha aumentado en términos de extranjeros versus nacionales, etcétera, es un dato que es importante, por supuesto que sí, pero el dato de las percepciones también te revela ciertas cuestiones sobre dónde se están cometiendo más delitos, qué tipo de delitos siente la gente que se están cometiendo en el sector donde vive. Entonces también son importantes desde un punto de vista quizás más objetivo, incluso más que político. Sí, también, John, bueno, a propósito de lo que dice Mario, un informe de homicidios de la Fiscalía Nacional con datos del año 2023 que señala, entre otras cosas, que alrededor de 20% de las víctimas de homicidio han sido en contexto de crimen organizado. También hace un desglose respecto de las comunas más afectadas, y un dato que es bien relevante, o por lo menos a mí me generó mucha pena respecto de los menores de edad, ¿no? Como ha aumentado también el asesinato a menores de edad. Pero el tema de la percepción es importante, John, porque no solamente es percepción, sino es realidad también, ¿no? Uno se da cuenta que el tipo de delito ha cambiado, incluso el delito común, ¿no? Esto de hace 10 años cuando te iban a robar la billetera, te asustaban con una cortapluma, lo estoy diciendo en términos como caricaturescos, pero ahora ya lo hacen con un arma de fuego, ¿no? Y en algunos casos generando lesiones, en fin. ¿Cómo observas eso? Y bueno, y la respuesta que también ha habido de las autoridades. Se criticó también a la ministra Vallejo en algún momento por su poca empatía respecto de plantear los números, no macro, pero no quizás buscar una salida más empática, más sensible, ¿no? Con este tema que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. ¿Cómo lo ves, John? A ver, yo creo y tiendo a coincidir con el profesor Herrera, que la percepción es muy importante, y justamente como lo planteabas tú, Monse, lo que ocurre es que cuando uno observa frecuentemente la comisión de delitos, y al mismo tiempo que esos delitos son mucho más agresivos, si uno lo pudiese llamar de alguna u otra manera, lo que genera en la ciudadanía es
que inhibe muchas veces el comportamiento habitual o deseable que pueden tener las personas que no cometen delitos. Por ejemplo, las personas hoy día son mucho más temerosas de andar caminando en la calle en ciertos sectores a cierta hora de la noche, y eso al final lo que erosiona es la calidad de vida de las personas y las ganas de vivir en una ciudad en definitiva, y eso es muy lamentable porque uno desearía que para que las personas puedan desarrollar su libertad y hacer ejercicio justamente de su libertad pudiesen al menos transitar libremente sin temor a ser asaltados y menos aún a ser asesinados. La percepción en ese sentido juega un rol muy, muy importante, pero al mismo tiempo yo creo que la ministra Toá aprendió la lección hoy día justamente en una radio amiga, hablaba de lo importante que es la percepción ciudadana, pero también plantea un punto que yo tiendo a estar de acuerdo con ella, que para formular buenas políticas públicas la data o la evidencia es fundamental, tanto en el antes como en la evaluación. Y a mí me preocupa mucho que en general hay mucha discusión respecto a lo que ocurre antes de que se apruebe una medida o que se apruebe alguna ley. Ahí hay opiniones de expertos, los distintos interesados o expertos van a exponer a la Cámara de Diputados, hay opiniones en prensa, pero en general hay muy poca cobertura ex post, en el sentido de evaluar si es que efectivamente una política pública cumple o no está cumpliendo los efectos que para los cuales fue creado, y por ello yo creo que es importante, más allá de la discusión tradicional de si debe haber una agencia evaluadora de políticas públicas, los esfuerzos que hacen universidades como la Universidad de Chile, también la Universidad del Desarrollo a través de Faro, en su oportunidad hizo una evaluación del plan de la eficacia del plan Calles sin Violencia, donde mostró que si bien a resultados macro hay un leve descenso en materia de homicidios en las comunas objeto del plan, en el Biobío, por ejemplo, había subido un 400%, y lo importante allí es, más allá de mostrar si subió o no subió, el preguntarse por qué y de qué forma se pueden mejorar justamente esos resultados para ver si es que conviene tener un plan Calle sin Violencia 2.0 o en definitiva simplemente buscar otras alternativas complementarias o que simplemente reemplacen los esfuerzos que se están haciendo hoy día, justamente porque eso va a permitir, en la medida que uno observe que hay mejores indicadores también, que esa percepción ciudadana cambie y que pase a ser de la primera prioridad ciudadana la seguridad a, ojalá, una menos prioritaria o menos protagonista en la lista de necesidades de la ciudadanía. Oye, a propósito de delitos, de este proyecto también de inteligencia económica del gobierno, que incluye el levantamiento del secreto bancario, los quiero llevar al caso Audios o al caso Hermosilla. Lo podemos denominar de ambas formas. Vamos a alcanzar, Mario, a darle una pincelada y lo retomamos a la vuelta de la pausa. En poco ratito más, en unos minutos, va a comenzar la audiencia de formalización de Luis Hermosilla, también de Leonarda Villalobos, y entre otros funcionarios públicos también, ¿no? O exfuncionarios públicos. En este caso, que tiene varias ramificaciones, se ha descrito como una posible caja de Pandora. Ya el exdirector de la PDI fue una de las primeras víctimas, podríamos decir, ¿no? No de este caso en particular, pero vinculado con Luis Hermosilla. Es un caso que se puede analizar en clave política, económica. Más temprano lo hacíamos con el profesor Gonzalo Polanco desde el punto de vista tributario, ¿no? No sé qué podemos decir para empezar, ¿no? Este caso que, bueno, nos va a tener hablando harto rato. Vamos probablemente a saber mañana, ¿no? Respecto a las medidas cautelares, ¿no? Hoy. Sí, política económica y judicial, porque además es un entramado muy difícil de poder y eso se entiende el tiempo también que la Fiscalía se ha tomado para la formalización, para todos los eventos que vamos a tener estos días. El caso Hermosilla es un caso que golpea muy duro a un sector, o sea, golpea efectivamente lo que salió como noticia ayer, esto de las transferencias con Chadwick, etcétera, golpea al sector del piñerismo dentro de Chile Vamos, y eso es evidentemente un problema para la coalición de oposición en este momento. Entonces, tiene una clave política que es importante en términos de que esto puede terminar siendo como el caso SQM, como el caso Penta, que partió como dentro de un grupo, asociado con un grupo político, pero que después, en la medida en que se fueron conociendo más antecedentes, se fue ampliando en el espectro político y llegó a ser un caso de corrupción que inspiró modificaciones en términos de legislación electoral, legislación de financiamiento de campañas, etcétera. Acá esperaríamos algo parecido en términos de como respuesta institucional. Yo siempre creo en las respuestas institucionales
institucionales que se dan a este tipo de casos, en materias que en Chile en este momento no se discuten, que son el nombramiento de los jueces, el control político sobre el poder judicial, que es la base de una república, o sea, tener 3 poderes que tengan mecanismos de control entre sí. Todo ese tipo de discusiones son las discusiones que uno esperaría, por lo menos como salida institucional de este caso, de revisarse estas cuestiones que en Chile son prácticas que permanecen estables en el tiempo y que hay que ir a mirarlas, que hay que ir a revisar si es que realmente tienen que seguir así. John, para dar un primer aproximamiento a este tema, ¿qué podríamos decir? A ver, efectivamente este es un caso muy complejo que seguramente va a seguir generando noticias y que recién estamos en una etapa muy temprana desde el punto de vista estrictamente penal, que es el inicio de la formalización, que seguramente no va a terminar hoy día. Tiene una arista política, como ustedes plantean, tiene una arista de la regulación aplicable y el enforcement en materia de delitos económicos también. El profesor Polanco hoy día en la mañana en esta radio lo explicaba de muy buena forma cómo el Código Tributario aborda esta materia. Tiene una política también, o tiene una arista de la siempre tensionante relación entre el regulado y el regulador, que abre justamente lo que planteaba el profesor en el sentido de más allá de las sanciones o si se absuelve a los imputados, una oportunidad para efectos de revisitar el diseño institucional vigente y poder evaluar qué teclas hay que tocar justamente para prevenir que ocurran circunstancias de esta naturaleza, porque hay que ver qué tan disuasiva justamente es la norma vigente. Yo creo que justamente en la comisión experta hubo esfuerzos importantes que en su momento estuvieron liderados por el exministro Hernán Larraín para modificar de forma sustantiva el régimen de nombramiento de los jueces. También hay una discusión que ya es casi tan larga como la discusión de la reforma de pensiones, de cómo se nombran a otros cargos como los notarios, los conservadores de bienes raíces, y en definitiva yo creo que es un tema que es muy complejo y que resulta aventurado ir señalando, porque primero los antecedentes son pocos los que se tienen, recién se van a formalizar a las personas. Segundo, porque los formalizados tienen posturas muy distintas entre ellos, en el sentido de quién es efectivamente la responsabilidad y si hubo o no hubo delitos. Y tercero, porque siempre es importante, y lo decía muy bien Patricio hoy día en la mañana, reforzar un valor importante para la ciudadanía, que es la igualdad ante la ley y también el principio de presunción de inocencia. Así que es una historia en desarrollo que en paralelo a las personas que nos interesan las políticas públicas y las buenas respuestas institucionales justamente, constituye una oportunidad para profundizar rigurosamente y de forma crítica respecto al estado actual de nuestras instituciones. Sí, oye, me quiero autocorregir, quise decir aproximación, no aproximamiento, porque no existe esa palabra. Cosas que ocurren temprano en la mañana. Vamos a seguir con este tema a la vuelta de la pausa, son las 9 en punto, hacemos un breve corte y ya volvemos aquí a Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a recorrer la 7ª Avenida Sur, una crónica sonora del jazz, donde bucearemos en su historia y exponentes destacados, además de una delicada selección musical. Cada sábado a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Radio
Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Miércoles 21 de agosto de 2024 estamos en el panel de conversación junto a John Enríquez y Mario Herrera. Estábamos hablando del caso Hermosilla, una primera aproximación al tema que daba John y Mario, y tú señalabas, Mario, algo interesante respecto de el golpe que esto podría suponer para el piñerismo, ¿no? Sabemos que Luis Hermosilla era una figura bastante transversal respecto de sus negocios, ¿no? Su última asesoría jurídica fue a Miguel Crispi, del segundo piso del presidente Boric, pero él estaba durante prácticamente toda su trayectoria, salvo cuando era joven, ¿no? Y militaba en el Partido Comunista, pero durante toda su trayectoria él estuvo más vinculado al mundo de la derecha, ¿no? Junto al exministro Chadwick, a quien asesoró también cuando era ministro del Interior, al gobierno del presidente Piñera, también a la familia de Jaime Guzmán, y la lista es bien larga. ¿Tú crees que esto podría afectar efectivamente al piñerismo que está detrás de la candidatura de Belén Matei, ¿no? No Andrés Chadwick personalmente, pero sabemos como sector político, ¿no? ¿Tú crees que esto podría tener alguna repercusión política? Ayer Andrés Chadwick, de todas maneras, emitió una declaración señalando que estos 190 millones que habían sido traspasados cuando él ya no era ministro del Interior a partir del año 2020 estaban plenamente justificados, ¿no? Pero bueno, se menciona este nombre y está el tema sobre la mesa. ¿Cómo lo analizas? Sí, yo al menos creo que eso depende de dos factores. Primero, de si Hermosilla se transforma en... no sé si se acuerdan de estos casos, del caso Penta, donde había este tipo Bravo, que fue el que empezó a delatar. Si se transforma en un nuevo Bravo y empieza efectivamente a delatar y a hacer esto un proceso mucho más grande y a hacer una transferencia desde, o sea, en el fondo que esto vaya desde Chile Vamos hasta el gobierno, etcétera. Si es que se logra algo así, o sea, si es que termina siendo algo en esas características, efectivamente este caso va a salir de Chile Vamos, va a salir
salir del impacto que él pueda tener sobre Matei, y más bien va a ser visto como algo transversal, va a ser visto como un elemento dentro de la política, que es un elemento que son cosas que no deberían ocurrir, etcétera. Y una segunda alternativa es la alternativa de tratar de aislar esto, tratar de aislarlo en una persona, o sea, que es una relación personal, es una relación que viene desde los años 90 en adelante, es una relación personal, laboral y de compartir en el estudio jurídico, pero que no es la realidad de toda la coalición, o sea que en definitiva ayudó al ministro Chadwick en algún momento cuando fue ministro, pero no es alguien que tenga una red de contactos dentro de Chile Vamos de manera más grande. Va a depender de esos dos factores, de cuánto pueden instalar la idea de que efectivamente se trata de una relación personal o de que en definitiva lo de Hermosilla es un caso transversal. Ahora, el caso de Hermosilla en general tiene un impacto también desde el punto de vista mediático, o sea, tiene un impacto de lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a ver mañana, tiene un impacto en términos de la ciudadanía, tiene un impacto en términos del resultado. Yo diría que ese es el tercer elemento por el cual va a depender esta relación o esta eventual daño hacia... Claro. No, el eventual daño hacia Chile Vamos también depende un poco de la prisión preventiva. O sea, si le dan prisión preventiva, bueno, de alguna forma las instituciones funcionan, esto es un caso judicial solamente. Si es que él queda libre y se va para la casa con cualquier medida que sea distinta a una prisión preventiva, en definitiva la imagen que se instala en la ciudadanía son los poderosos, esta misma imagen que se ha venido construyendo durante el último tiempo, y que es lo interesante que diferencia este caso de otros, porque hay temas asociados con influencia, hay temas asociados con relación entre dinero, política, etcétera. Sí, John, ¿cómo ves las repercusiones desde el punto de vista político, pero también judicial, que podría tener este caso? A ver, primero, yo no soy penalista, así que uno confía justamente que cada quien desempeñe su rol de la mejor forma posible. El Ministerio Público tiene que jugar un rol y uno espera que sea riguroso al momento de fundamentar sus pretensiones, de la misma forma que las defensas particulares de cada uno de los imputados harán lo suyo por su parte. Respecto al tema penal y a la eventual implicancia en materia política, yo creo que en general el mundo político ha actuado bien en el sentido de que no se han visto defensas corporativas al actuar de Hermosilla ni de ninguno de los involucrados. Por el contrario, yo creo que no se ha dicho explícitamente, pero aquí es muy importante tener presente que las responsabilidades en materia penal... Sí, tuvimos ahí un problema de conexión con John Enríquez. Me imagino que lo que está diciendo John es que las responsabilidades en materia penal son individuales, ¿no? Que esa era un poco la línea argumental. Vamos a ver si podemos retomar el contacto ahí con John. Mario, no sé si quieres agregar algo mientras nos reconectamos con John Enríquez. Sí, no, y efectivamente las responsabilidades son individuales, es un proceso, pero hay más que el proceso en sí mismo, lo que importa es también el efecto mediático que tiene, o sea, el efecto en términos de opinión pública. Este sería un caso más dentro del Poder Judicial que probablemente coparía la atención de los abogados solamente, pero tiene un potencial político, porque lo que habla es una relación que siempre ha sido compleja, y es esta relación entre el dinero, entre los recursos y la política. Y esa es una relación que en la historia de Chile reciente se ha transformado siempre en algún proyecto de ley. Siempre que ocurren este tipo de casos se termina regulando y se termina haciendo una regulación mejor que el estado inicial. Entonces, lo que deberíamos esperar como conclusión de este caso también es revisar si es que nuestra legislación actual, si es que nuestra regulación es suficiente para evitar este tipo de casos o no. Yo creo que este es un caso que es muy entretenido desde el punto de vista judicial, porque, como bien decía John, cruza distintos temas, cruza temas tributarios, cruza de penal, delitos económicos, etcétera, pero también es un caso interesante desde el punto de vista político, porque toca a un poder dentro de nuestro ordenamiento jurídico que normalmente no forma parte de la agenda. El Poder Judicial no forma parte de la agenda en cuanto a sus atribuciones políticas, y nosotros, por lo menos desde la ciencia política, sí estudiamos al Poder Judicial. Uno piensa siempre que la relación o el componente más político está presente en el legislativo o en el ejecutivo, pero también en el judicial, donde hay relaciones de poder. En definitiva, lo que existe también es una relación política. Sí, el caso de Luis Hermosilla, yo no sé si es comparable con otro, por sí mismo. Además, el personaje es muy particular. Tenemos a John Enríquez nuevamente, que se nos cayó, pero ya está de vuelta. John, estabas comentando respecto de las responsabilidades penales. Te quedaste en esa parte y te caíste, así que te escuchamos. Perfecto, muchas gracias y perdón por la mala conexión de internet. Sí, son cosas que pasan. Lo que yo planteaba en mi intervención previa, que no sé si se habrá escuchado al menos una parte, es que
en mi opinión, los actores políticos en esta oportunidad y también los actores empresariales, etcétera, han actuado bien en el sentido de que no han hecho defensas corporativas de ninguna naturaleza. En casos previos hemos visto que han habido defensas corporativas o justificaciones que buscasen justificar de alguna u otra forma el actuar de los involucrados, y yo creo que eso está bien. En general, se ha sido prudente respecto al tratamiento de esta materia. Después, lo que yo quería plantear justamente es que difícilmente se puede o se debiera endosar responsabilidad a un sector político, porque aquí las responsabilidades en materia penal son estrictamente individuales y está bien que así sea. Y siempre me va a parecer a mí en lo personal muy injusto cuando se trate de hacer abstracciones con el fin de perjudicar a uno u otro sector político y asociar justamente a un sector político por el mal actuar o la comisión de un delito de alguien que pueda ser que forme parte de ese sector político o que pueda estar identificado con el mismo. Yo creo que eso es inconveniente y que lo que hace justamente es deteriorar justamente más todavía la confianza que hay, que es muy escasa y muy baja en los partidos políticos, en las autoridades políticas, en el Poder Judicial, etcétera. Donde sí creo que va a haber algún tipo de implicancia en materia de cómo se desarrolla el proceso, más allá de los resultados, si es que hay condenas o si hay absoluciones, va a ser justamente en la confianza en las instituciones y en las élites en general. Y en las instituciones en particular respecto a la fundamentación de la decisión que en definitiva pueda tomar cada uno de los tribunales que tengan que intervenir en la materia. Yo creo que ahí hay que estar muy atentos. Uno esperaría también que haya mucha prudencia por parte de las vocerías del Ministerio Público, de los tribunales, etcétera, y ojalá que la verdad judicial a la que se determine sea también posteriormente ratificada y respetada, no solamente respetada, sino que valorada también por todas las personas que de alguna u otra forma influyen en el debate político y público. Sí, es un caso muy importante que vamos a estar siguiendo a partir de este momento, ¿no?, de la audiencia de formalización y todo el proceso que sigue en adelante. Los quiero llevar al tema electoral presidencial, que también ha estado ahí en el tapete público las últimas semanas, respecto de Michelle Bachelet, que ella ya entregó una posición. Algunos la interpretan como más tajante, otros como que todavía dejó abierta una ventanita, ¿no?, sobre su posible candidatura, pero lo cierto es que hay y lo hemos conversado las últimas semanas acá, una crisis de liderazgo en la centroizquierda que es bastante evidente, ¿no? Eso lo reflejan todos los sondeos de opinión, no solamente los semanales. La carta que asoma como más factible es la de Carolina Toá, que no ha despegado las encuestas. Ayer yo mencionaba la polémica columna de Alberto Mayol, que vaticinaba un triunfo holgado de Evelyn Matei, que plantea que la centroizquierda no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera con Michelle Bachelet, de competir en la carrera presidencial. Y bueno, esto abre varias discusiones, ¿no?, sobre cómo se está articulando también el sector, una alianza futura, un proyecto también, un programa común, pero bueno, puede haber mucho proyecto y mucho programa, pero si no hay liderazgo no tiene tampoco mucho sentido. ¿Cómo ves, Mario, el escenario ahí en el actual oficialismo? Sí, bueno, Bachelet la última vez también dijo que no y terminó siendo candidata igual, la fueron a buscar a Estados Unidos y todo lo demás. Pero de todas formas, lo que dice Mayol a mí me impresiona como el impacto público que tiene la declaración de Mayol, siendo que en realidad lo que está diciendo es ver las encuestas. En este momento en las encuestas Evelyn Matei gana en casi todos los eventos. O sea, esa es una realidad. Y eso es lo que te habla, es una candidata que tiene un liderazgo fuerte, que tiene además relativamente ordenado a su sector, un sector que está bien complicado, por lo menos en lo que respecta a Chile Vamos. O sea, no hay una alternativa dentro de Chile Vamos al liderazgo de Evelyn Matei, y eso es bueno para ella, porque en definitiva la disputa no es una disputa interna, sino que es una disputa hacia la oposición. Donde sí tiene problemas Evelyn Matei es con republicanos. Y esa medición de republicanos va a ser muy importante en esta elección de octubre. De cuántos votos realmente obtiene. Va a ser la primera vez que Republicanos se va a enfrentar como partido a una elección con despliegue territorial. Ellos han hecho un trabajo territorial, han hecho un trabajo de levantar liderazgo, levantar candidatos, y esta es la prueba de fuego para ver si es que realmente esos liderazgos aportan votos o no aportan votos. Cuánto pesa Republicanos dentro de la centro derecha y dentro de la derecha.
Ahora, el problema ahí de Matei es que en el último tiempo ha estado más enfocada en esa disputa con republicanos más que en mirar hacia el otro lado, en mirar hacia lo que tiene el frente, y precisamente porque el frente no tiene un interlocutor, al frente no tiene una casa que está ordenada, no tiene un liderazgo claro con aspiraciones presidenciales. En algún momento fueron la ministra Vallejo y la ministra Jara, ninguna de las dos lograron despegar en las encuestas. En el caso de la ministra Jara, pese a la ley de 40 horas, a los intentos asociados con la reforma previsional, etcétera, no es una figura todavía presidenciable. Y en el caso de Toá, yo confío en ver las mediciones de esta semana, en el sentido de que la declaración de la semana pasada de ella, donde precisamente ya se intenta posicionar como una candidata presidencial, necesita medición. Muchas veces lo que pasa en la ciudadanía es que cuando no ven un liderazgo claro, evidentemente no van a tener intención por un candidato, porque no existe. No lo ven como una... No así en el caso de Matei, que es la candidata obvia de por lo menos parte importante de la oposición. Entonces, estas semanas para Toá también son semanas clave en el sentido de que tiene que ver si es que realmente el hecho de tener esta insinuación presidencial le reporta votos o no le reporta votos. Y lo que me parece más crítico a mí, y con esto ya voy cerrando, es que desde el Frente Amplio, desde el propio sector más duro del gobierno, no haya un liderazgo en este momento que esté posicionado dentro de las encuestas. El más cercano a eso, pero es una persona que tiene alta popularidad, pero no necesariamente intención de voto, es el caso del alcalde Bodanovich en Maipú, pero él también ha descartado la opción presidencial, y además porque está de cara a una elección a su elección de alcalde. Entonces, y además lo que representa Bodanovich no es lo que representa necesariamente el Frente Amplio, está más vinculado con la gestión local, está más vinculado con cuestiones de gestión más que con discusiones que son políticas. Sí, interesante eso del Frente Amplio, en particular. John, ¿cómo ves el escenario en la centro-izquierda, esta especie de orfandad la que queda después de que Bachelet cerró la puerta, por ahora, ¿no? Y también lo que ocurre en el otro lado, ¿no? Con el caso de Evelyn Matei y también de republicanos, que se ha ido estancando, por no decir que va en caída libre en las encuestas, por lo menos, ¿no? Sabemos que nada es definitivo y queda mucho tiempo, pero por lo menos en el caso de José Antonio Kast se ha visto ahí una merma importante. A ver, yo creo que en la centroizquierda justamente está con un desafío muy importante de renovación de liderazgo, y en parte es entendible que ello ocurra porque cuando uno tiene un sistema presidencial donde además, al menos teóricamente, se permite una eventual nueva elección donde pueda participar la expresidenta Bachelet, la posición siempre más cómoda es justamente buscar que ella sea candidata. Recordarán ustedes que en el Consejo Constitucional se había planteado justamente de que cada periodo presidencial dure 4 años y eventualmente pueda una persona reelegirse una vez más, no consecutivamente, pero no eventualmente tener un tercer o cuarto periodo. Yo creo que al presidente Boric y que la izquierda, quizá un poco más dura, va a tener justamente el desafío de, en algún momento, cuál es la alternativa al presidente Boric, que seguramente va a ser nuevamente candidato o va a estar dentro de la pole position o los 3 principales rostros para ser constantemente candidato presidencial por la izquierda. En ese sentido yo creo que es bien complejo, y además porque cuando se es gobierno, los mejores cuadros de gobierno suelen estar en el Ejecutivo, y cuando un Ejecutivo se ve enfrentado a desafíos tan importantes como los que tiene hoy día el Ejecutivo, que son en materia de crecimiento económico, que tiene cifras muy modestas, si uno pudiese ser relativamente benevolente, cuando uno ve que la delincuencia está siendo una prioridad ciudadana muy importante y los indicadores tampoco o dejan mucho que desear o son muy graves, cuando ve que también sigue siendo una dificultad en materia de migración, que requiere, por un lado, coraje político para ir muchas veces contra lo que pueda pensar parte de la gente que votó a alguien, y al mismo tiempo se requiere mucha gestión, es difícil justamente que emerjan nuevos liderazgos. A mí lo que me llama la atención es que en el Congreso no esté siendo fuente de generación de liderazgos por el lado de la centroizquierda, donde eventualmente podría haber alguna posibilidad de diferenciarse en parte del Ejecutivo. Vemos que a veces, con muy poca frecuencia, la única que plantea posiciones disidentes con algunas estrategias del Ejecutivo es justamente la presidenta del Partido Socialista, Bodanovich, pero más allá de eso no hay voces que uno pudiese decir aquí hay un claro liderazgo en el Congreso Nacional
que pueda ser eventualmente proyectable como carta presidencial. Por el lado de la centro derecha, efectivamente es una prueba de fuego para el Partido Republicano lo que ocurra en octubre en materia de las elecciones municipales. No hay que olvidar también que el Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional le fue muy, pero muy bien. Sacó gran parte de fue la primera fuerza política por lejos y prácticamente pudo dominar lo que ocurrió en el Consejo Constitucional, y lo que dan cuenta las encuestas es que seguramente va a ser el partido más votado. Entonces yo creo que va a depender un poco de más allá de si es que no hay relativas sorpresas en que se disparó mucho en porcentaje o la distancia fue más acotada. Lo realmente relevante para efectos de evaluar la elección va a ser qué pasa con las comunas emblemáticas, donde por el lado de la oposición justamente se señala que hay un problema de gestión muy importante, por ejemplo en Viña del Mar, en Santiago, si es que el oficialismo es capaz de retener o no justamente esas comunas. Yo creo que ahí, junto a Concepción y otras comunas que son relativamente relevantes, vamos a ver quiénes son los victoriosos y los perdedores en ese sentido. Yo no veo todavía que la elección municipal esté presidencializada de alguna u otra forma, por lo menos porque se trata más de liderazgos locales, y además, y una cuestión que a mí en particular me preocupa bastante, porque buena parte de los candidatos a la elección de octubre son independientes. Entonces también va a ser una elección muy fragmentada. Vamos a ver que van a ser muchos los concejales y alcaldes electos que no van a pertenecer ni a un bloque político ni a otro, o que quizás sean respaldados por algún bloque político, pero que no van a ser de las filas que uno pudiese decir oficialistas o de Chile Vamos o el Partido Republicano. Entonces son muchas las incógnitas y queda mucho todavía en el lado de la carrera presidencial, creo yo. Tremendo tema el de los independientes y el de los falsos independientes también, porque esto de yo soy independiente porque no milito en un partido, pero igual adscribo cierto sistema de ideas, claro, está ahí por verse. Mario, John, dos preguntas en una para ir cerrando este tema. Lo primero, esta hipótesis, que es lo que plantea también Alberto Mayol en su columna, que los sentidos comunes mayoritarios de la ciudadanía coinciden bastante con los ejes temáticos de la derecha, por lo tanto está en un escenario perfecto, ¿no? Él hacía la comparación con Michelle Bachelet del año 2013, pero ahora sería al revés. Por lo tanto, sería imposible revertir esa tendencia. Eso por un lado, y lo pongo en duda, o no lo pongo en duda, señalo que es una hipótesis porque, por ejemplo, el informe del PNUD de la semana pasada señala quizás matices respecto a eso. Más allá que la seguridad sigue siendo un tema prioritario de preocupación, también la ciudadanía exige cambios profundos, con gradualidad, pero cambios profundos, ¿no? Que no se están viendo en la propuesta programática, podríamos decir así, de la centro derecha. Y por otro lado, la pregunta si es que es posible que a esta altura o en los próximos meses surja una Kamala Harris, podríamos decir, en la centro izquierda, una candidatura inesperada, y que un poco lo que pasó con Boric, ¿no? Que no sea Carolina Toá, y que pueda quizás remecer ahí el escenario presidencial. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasó con Boric y lo que pasó con Bachelet también, en Bachelet 1 y Bachelet 2. Bachelet 1 era una sorpresa en su momento, o sea, sí. fue cuando fue ministra de Defensa, se subió al tanque, empezó a levantarse las encuestas, después ministra de Salud, etcétera, y ahí empezó a agarrar fuerza dentro de las encuestas, pero era la candidata menos probable dentro del sector. Y en Bachelet 2, este famoso viaje a Nueva York a ir a buscar a la presidenta y todo lo demás, yo me acuerdo muy bien porque en ese momento estábamos haciendo una encuesta y claro, nos cambió totalmente el resultado de la encuesta, porque era distinto Bachelet diciendo que quería ser candidata versus Bachelet que podía ser una posible candidata. Entonces, naturalmente que ese factor de la sorpresa siempre está presente. Si no, nosotros podríamos predecir las elecciones de manera exacta, pero no se ve el espacio que tenga esa persona. Tendría que ser alguien que venga de algún ministerio sectorial, que tenga esa capacidad para poder conectar con alguna demanda de la ciudadanía, con algún tema que no esté excesivamente politizado dentro del gobierno. Yo me apuntaba a un tema que me parece interesante, que es por qué no sale un candidato del Congreso. Fíjate que este Congreso, a diferencia de lo que ocurría antes del año 2017, es probablemente el Congreso más representativo en términos de relación entre porcentaje de votos y cantidad de escaños de la historia reciente de Chile. Y aún así, teniendo tantas fuerzas políticas tan distintas, no logra emerger un candidato ni de la oposición ni del gobierno desde el mismo Congreso. ¿Y cuál es la explicación a eso? La explicación a eso es porque hay un Congreso que está politizado. Hay un Congreso que está hablando de temas que son más bien políticos, temas que son más bien de
que buscan responder a su nicho electoral, más que temas que centren esta como aspiración mayoritaria de la ciudadanía. Yo no sé si realmente, yo no coincido en esa parte con Mayor, en el sentido de que si estos tres temas son temas que la acomodan a la derecha, entonces la derecha tiene más chance, porque en realidad son tres temas que permanecen estables en el tiempo. Lo que cambia, y por eso es interesante la referencia al informe del PNUD, es la velocidad con la que queremos esos temas. Hace 10 años, cuando Bachelet se presentó al segundo gobierno, ella también tenía esta idea del gobierno de las grandes transformaciones. Eran 3 grandes reformas, al final terminó aprobando una bien y otras 2 a medias, sí. Y un proyecto constitucional que lo dejó presentado casi hacia el final del gobierno. Pero en definitiva eso servía para la respuesta de hace 10 años, que era una respuesta sin estallido social de por medio, sin todo lo que ha ocurrido durante estos 10 años, los 2 procesos constitucionales, el proceso 1 y el proceso 2, y eso también te determina un cambio en la agenda, un cambio en la forma en la cual se trabaja política. No basta con sintonizar con el tema de la ciudadanía, sino que hay que ofrecer algo que esté relacionado con ese tema. John. Sí, no sé si no tenemos a John, se nos cayó de nuevo. Bueno, cosas que pasan con las tecnologías, no son infalibles como sabemos. Bueno, vamos a despedir a Mario Herrera, a John a la distancia también. Mario Herrera, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias. Muy interesante la conversación. Y bueno, ahí Tania González, nuestra productora, se comunicará con John para también despedirnos por interno. Son las 9:27, casi las 9:28. Hacemos un breve corte.